Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y esta mañana nos acompaña José Eduardo Calvario Parra. José Eduardo es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Pertenece al Centro de Estudios en Salud y Sociedad y coordinó una investigación, tiempos de pandemia, condiciones del cuidado de la salud entre la población jornalera de Sonora y Baja California 2020, una investigación del Colegio de Sonora, la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California y el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF. José Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué periodo consiste este estudio de tiempos de pandemia? Sí, el periodo fue de junio del año pasado, del 2020, a noviembre del 2020. Hay que decir que es financiado por fondos públicos, en este caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, el CONACYT. Sí, investigaron en campos agrícolas, José Eduardo. A través de residentes en poblaciones rurales, en este caso de las regiones, localidades de San Quintín, de Estación Pesqueira y del poblado Miguel Alemán, porque directamente fue nada más en uno que pudimos acceder, pero ha sido siempre muy difícil, muy complicado entrar a los campos agrícolas, pero a través de las entrevistas a los residentes que trabajan en estos campos, pues pudimos también conocer, ¿no? Aparte que te digo que yo hice un recorrido en la región de El Zaguaral, que es la Costa Chica, pero es parte de la costa de Hermosillo. Hice algunos recorridos, pude entrar a un solo campo, a dos campos agrícolas, pero en general fue a través de las entrevistas que nos relataron que es la parte más importante del estudio, los testimonios, la parte de las experiencias, cómo lo enfrentaron, cómo desplegaron sus prácticas de cuidado, ¿no? ante la COVID. Porque fue actividad esencial la de los campos agrícolas, es decir, no pararon de trabajar en los campos agrícolas por ser una actividad esencial, la producción de alimentos. Fíjate qué paradoja. Yo venía pensando la paradoja que es la situación de los jornaleros que están insertos en una cadena mundial de la producción de alimentos, de la agroindustria, o sea, con tecnología en muchas regiones, por ejemplo de San Quintín, acá en la costa de Hermosillo, con una tecnología de punta de riego, ¿no? Que son los que generan los alimentos y paradójicamente son los que viven entre otros también grupos sociales, ¿no? No solamente los jornaleros, pero es la paradoja de que producen los alimentos y son los que pues las pasan muy mal, ¿no? Por las condiciones materiales. ¿En qué consistió el estudio? El estudio consistió en dos elementos. La parte, digamos, de contexto y como datos cuantitativos para ver el panorama, ¿no? ¿Cómo estaba la situación en estos meses en estas regiones? San Quintín, Costa de Hermosillo y la región de Pesqueira. Sí. Y luego ver los testimonios de las personas respecto a cómo se estaban cuidando, cómo se estaban enfrentando a esto que en esos meses todavía estaba, aunque ciertamente comentamos hace un rato, el primer mes, por ejemplo, marzo, abril, ¿no? Era todo el mundo paniqueado. Pero todavía en junio, julio, había todavía este conjunto de ideas de todo tipo, ¿no? Porque sí llegaban a esa infodemia que también permeó en la población jornalera y que se podían decir, no, pues es que es un complot, escuché decir, ¿no? Un complot internacional para bajar la población de adultos mayores, o no existe eso, la negación, o la otra posición de miedo, porque también hubo un continuum que también la población jornalera la vivió, ¿no? Y específicamente el estudio se focalizó el asunto del cuidado de la salud. Ok, está todo eso, estaba el miedo, estaba, por una parte, es más en la tendencia, eso ocurrió más en la tendencia en los varones, el de la resistencia a creer o a decir, de todos modos nos vamos a morir, ¿no? Sí. No todos los varones, pero sí un mayor testimonio en varones en desdén sobre la creencia, ¿no? Pero también hubo despliegue de, por ejemplo, recursos terapéuticos alternativos, ¿no? De tés, de temazcal, de otras circunstancias que no solamente
desde el punto de vista de la medicina moderna, digamos, ¿no? Sí, sí, había entonces algunas ideas erróneas sobre la pandemia en la población jornalera, mismas ideas erróneas que hubo en la sociedad, porque todavía a esas alturas del 2020 no había mucha información, de hecho todavía carecemos de información sobre el virus, pero hay un poco de mayor tranquilidad porque en este momento ya hay vacunas. En aquel momento no había vacunas todavía, todavía no había vacunas. Así es, no había vacunas, entonces la dosis de incertidumbre, como ciertamente tú dices, sigue habiendo una dosis de incertidumbre, pero era mayor. Sí. Y entonces uno pareciera que no, pues que los jornaleros son unas personas aisladas allá, ¿no? Pero sí también tienen acceso a información por medio de celulares, ¿no? Paradójicamente muchos sí tienen celulares. Claro. Pero sí, efectivamente, ¿no? Eso fue también muy, muy, muy importante. Sí, los que se cuidaban, ¿cómo lo hacían? ¿O cómo lo hicieron? Sí, ahí vimos que sigue siendo el núcleo familiar como recuperando un poco, aunque con sus matices, lo que ha dicho el presidente de la República, a veces que la institución de seguridad social más importante en el país es la familia. Más allá de su connotación y sus implicaciones como políticas que cada quien le quiera dar, el grupo familiar, el grupo primario de atención, sigue teniendo, la familia sigue teniendo un lugar importante respecto a eso, en cómo ante los primeros meses el grupo familiar fue un refugio, ¿no? Y un soporte para la atención. Y como te decía hace un momento, los cuidados fueron, por una parte, hubo una cierta también miedo a ir a los servicios de salud. Los servicios de salud nunca han sido y no son los mejores en términos de calidad de la atención, ¿no? Entonces, le agregas esta dosis de que si vas al centro de salud, pues ya no sales, ¿no? Eso yo lo vi aquí en la ciudad y lo vi también en la región de la costa, ¿no? Y en la región de acá de Pesqueira. Y pues, pero también la automedicación, ¿no? ante un eventual síntoma, pues sí también ocurrió. En el caso de las entrevistas que hicimos, algunos de los familiares tuvieron o sospechan que tuvieron la COVID. Solamente un caso de las entrevistas de nosotros lo diagnosticaron y pues se aisló. Era una familia grande, amplia, los espacios son reducidos, se complicó. Paradójicamente, quien se acercó más fue su mamá, ¿no? Y su mamá y era adulta mayor, a pesar de que las cifras epidemiológicas de la región que consultamos, que ustedes pueden revisar en el informe, tanto en su versión impresa como en su versión electrónica, pueden ver cifras que dicen que en los primeros meses fueron los adultos mayores quienes más murieron, pero en el caso específico le nombramos como el nombre del seudónimo, porque yo le pregunté, ¿cómo quieres que aparecer? Y me dijo Rambo, ¿no? Y entonces la mamá de Rambo, que es adulta mayor, no se contagió y se contagiaron sus hijos y él. Por ejemplo, son de las cosas así como interesantes de lo que ocurrió. Sí, cuando llegaron a visitar San Quintín, Estación Pesqueira y el poblado Miguel Alemán, ¿encontraron casos de COVID? ¿Encontraron un importante número de casos de COVID-19? Bueno, ahí a través de las fuentes del sector salud sí se presentaron, sí hubo casos. De hecho, ya después nosotros a posteriori revisamos las cifras y documentamos por medio de las cifras oficiales 200 casos hasta el 15 de enero del 21, ¿no? En el caso del poblado Miguel Alemán. 200 casos. 214 casos. Sí. Para la región de San Quintín, al noviembre del 20, hay que decir que la región del San Quintín es más grande que la región de la costa. Poblacionalmente es más grande. Fue el doble, 471 casos, ¿no? De casos tanto de enfermedades como de muertes. Y fue en menor medida Estación Pesqueira, en la localidad, ahí sí la pura localidad, 18 casos. Sí, ¿cuántos jornaleros hay en la costa de Hermosillo, en Miguel Alemán? Alrededor, en el Miguel Alemán, en población del Miguel Alemán son casi 40,000. Sí. Pero estamos hablando que le sumas
obviamente no todos se dedican a la actividad, pero estamos hablando de población activa alrededor de 40,000 en toda la costa. O sea, ahí incluyes campos agrícolas, incluyes también ejidos, porque no solamente es el poblado. 200 casos en una población de 40,000. Sí, se ve muy poco, ¿no? Claro. Hay que decir que también como ocurrió aquí, que muchos, no, como te decía hace rato, se reportaron, o incluso pues cruzaron el diagnóstico inicialmente. Entonces ocurrieron muchas cosas que, claro, no significa que hayan sido exactamente pero por lo menos oficialmente lo que nosotros tuvimos acceso fueron que de 200 casos. Sí, también a mí se me hizo poco. Sí, en el caso de los campos agrícolas implementaron protocolos sanitarios para evitar que los jornaleros se contagiaran. Sí, de hecho sí fue una aquí en el informe van a encontrar recomendaciones que hacemos, y justamente una de las cosas que identificamos es que los protocolos sí implementaron, pero eran inconsistentes, había lagunas. Sí hubo el esfuerzo por parte de muchos campos agrícolas de implementar protocolos, pero no fueron, digamos, por ejemplo, en el caso de la traducción de materiales a lengua indígena, no ocurrió esto, por ejemplo. Y en algunos campos sí había mayor permisividad, en otros campos eran más, controlaban, eran más rígidos, digamos. Sí. Entonces fue como, había espacios ahí. Y otro punto muy importante que ahí sí creo que la mayoría de los casos no ocurrió, que para el transporte tanto de las localidades al campo agrícola, para trabajar en las mañanas o regresarse, ahí la sana distancia y el uso de cubrebocas pues brilló por su ausencia. Lo que ahí tradicionalmente, Juan Carlos, se usa, no por la pandemia, desde antes, se usan mucho paliacates, paños, sí, tanto para el sol, para anonimato, simplemente para resaltar en el caso de las mujeres, en algunos casos sus ojos, etcétera. Hay muchos motivos por el uso de paliacate. Porque no les proporcionaron, los dueños no proporcionaron, o sea, sí hubo recomendación de que usaran cubrebocas, pero no se lo proporcionaron, ¿no? Y entonces la recomendación que hacíamos nosotros es que, bueno, ya están los paliacates, hay que lavarlos más seguido, y pues si no hay otros recursos, pues por lo menos el paliacate, lavarlos con más regularidad, ¿no? Pero sí, el punto, los protocolos, donde fue más, la parte más, digamos, zona roja, fue el transporte, porque ahí sí en el interior del trabajo sí tomaban ciertas zonas, hay que guardar distancias y aquello, ¿no? Pero pues en el transporte ahí y a la hora de dormir también, porque hay pues lugares en donde están en recintos un número importante de jornaleros agrícolas para pernoctar, ¿no? En el caso de los que viven en los campos agrícolas, sí, ¿no? Aunque nos dijeron que habían implementado cierta distribución de los espacios. Esto no lo podemos constatar que ocurrió en todos, ¿no? Pero algunos testimonios indican que hubo un cierto reacomodo de los espacios pero en unos otros campos, por ejemplo, no hubo, yo preguntaba, si había algún caso, ya se destinó un lugar para aislar, entonces en unos casos no implementaron ese espacio específico, si identificaban algún caso. Sí, ¿no? Estamos platicando con el doctor José Eduardo Calvario Parra, investigador del Colegio de Sonora, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Está presentando este texto, esta publicación, Tiempos de Pandemia, Condiciones de Cuidado de la Salud entre la Población Jornalera de Sonora y Baja California 2020. Ahora también se sabe, y ahora pues lo hemos visto con los números, que hay un exceso de mortalidad en México, obviamente por el COVID-19, pero también por otros padecimientos. Porque las personas dejaron de atender diabetes, dejaron de atender padecimientos del corazón, dejaron de atender otras enfermedades por temor a ir al hospital o porque los hospitales o centros de salud dejaron de prestar servicios para esas enfermedades porque se reconvirtieron o se dedicaron 100% al COVID-19. En ese sentido, se nota un aumento de la mortalidad en la población jornalera en este periodo, más allá del COVID.
Sí, no tenemos los datos epidemiológicos Sí. porque eso es muy complicado conseguir, pero sí también apoyando, reforzando lo que dices, los testimonios que nos decían respecto a la atención de otros padecimientos crónicos. Sí. O sea, a los primeros yo escuchaba grandes quejas, protestas, incluso hubo protestas en el poblado Miguel Alemán cuando hubo no vamos a atender nada, solo puro COVID. ¿No? Entonces, obviamente, no hay cifras, no puedo decir porque no tengo cifras oficiales, porque no las hay, pero por sentido común y por los testimonios, seguramente sí hubo aumento de ciertas enfermedades por no atenderse. Sí, ¿no? Porque no hubo tratamiento, no hubo seguimiento. Se cancelaron las citas, de hecho, para recoger la medicina, se hacía hasta complicado también por parte de las instituciones. Este texto, Condiciones del Cuidado de la Salud entre la Población General de Sonora y de Baja California, ¿de qué puede servir en este momento ante una cuarta ola que se avecina? Porque viene la cuarta ola de contagios. Uh-huh. Ahorita en Europa están en una situación bastante complicada. En Europa pues tienen ya la cuarta ola de la pandemia y fundamentalmente les está pegando porque no tienen un porcentaje muy elevado o importante de personas vacunadas, porque hay un movimiento antivacunas en Europa. Pero en el caso de los campos agrícolas de Sonora y Baja California, ante esta cuarta ola, esta investigación, ¿de qué puede servir? Mira, la idea inicial fue de proporcionar información a los tomadores de decisión, sí. El número uno. ¿Respecto a qué? Respecto a reforzar ciertas estrategias que a lo mejor en otros áreas de la ciudad o en otras áreas del espectro social no tiene a lo mejor la misma importancia, pero en el nivel de los campos agrícolas, de las comunidades agrícolas, es importante. Por ejemplo, eso que te decía, la traducción de los materiales, ¿no? Informativos, porque bueno, si se los pones ahí, pero es en español y muchos hablan Tzaltzal, Tzotzil, mayo, etc., pues no sirve de mucho. Por ejemplo, lo de la espacialidad y reconversión de ciertos espacios que no se hicieron con atención. Sí. Además también producimos, y eso es importante decirlo, producimos no solamente esto, sino también folletos, infografías y 3 videos de prevención a la salud en Baja California, que se llama, lo pueden buscar en YouTube, Espacios de Convivencia en Baja California, en zona de San Quintín, dura 3 minutos. Otro de aquí en Sonora, Prevención a la Salud, jornaleros y jornaleras, y el tercero es ahí un poquito más largo, de 10 minutos, un poco más para documentar las condiciones sociales del cuidado. En Miguel Alemán y Pesqueira eso lo pueden utilizar, lo pueden ver en el YouTube, y hay infografías, repartimos estas infografías, folletos, y fundamentalmente de ayuda a estimular la cultura de la prevención. Claro. Finalmente, José Eduardo Calvario, en este periodo de investigación, pues todavía no había vacuna, pero con la información que tienes a partir de que investigas este tema de manera permanente, el proceso de vacunación en los campos agrícolas, ¿cómo va en las comunidades donde hay jornaleros? ¿Vacunando? ¿Hay acceso a las vacunas? Sí. Bueno, nosotros ya como me quito la cachucha de investigador, me pongo como de activista, sí. Yo pertenezco a la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras y a un grupo de trabajo de jornaleros aquí en Sonora, y hicimos un pronunciamiento para exhortar a las autoridades federales para que se focalice y se particularice para el caso de los jornaleros, porque el programa nacional está de manera amplia, o sea, sí. No hay esta focalización. Sin embargo, hay que decirlo, hay brigadas del bienestar y hay brigadas que tratan de cubrir a todos, ¿no? Pero digamos, pierden de vista que hay ciertas particularidades y ciertas dinámicas específicas con la población jornalera, ¿no?
Y entonces a veces se complica la vacunación porque se tiene que pedir permiso a los dueños para, oye, me da chance para irme a vacunar. Y eso se pudiera hacer, si tuviera un convenio, digamos, un acercamiento y más específico, ir directamente a los campos o directamente a las zonas donde se ve que está la población jornalera, pues sería más fácil. Y están tirando, o sea, no estoy diciendo que no se han vacunado, pero pudiera haber sido más ágil. Lo pueden eficientar, pues todavía. Digamos. Se puede eficientar. Claro que ahí tiene que ver con número de empleados de las instituciones federales, organizar, coordinar, que implicaría más trabajo y todo eso. No ha sido sencillo, porque yo fui voluntario en los primeros meses en los centros de vacunación y es complicado y genera mucho desgaste del personal, porque me tocó verlo. Pero sin embargo, bueno, hicimos ese llamado, ¿no? En meses pasados. Entonces, ¿se puede decir que sí hay acceso a vacunas entonces? Sí. Sí hay acceso a vacunas. Sí. Accidentado y no fuera mejor, pudiera ser mejor, pero tomo sí. Sí hay acceso a vacunas. Ajá. José Eduardo Calvario Parra, ¿esta publicación dónde la podemos encontrar? Sí, la pueden, estamos por subirlas al sitio del colegio, pero si me mandan un correo, yo se lo envío en el menú de electrónica, jcalvario@colson.edu.mx, y pues en YouTube también están ahí los videos, y en el mismo colegio sí hay este material todavía no lo subimos, pero hay otros. Por ejemplo, hicimos también, se me faltó decir, Juan Carlos, hicimos una revisión de notas periodísticas a nivel regional y estatal sobre la pandemia y jornaleros de los primeros meses, mayo, junio y julio, me parece. Hicimos 3 dossiers sobre todo lo que salió en notas federales y estatales respecto a eso. Y también lo pueden consultar ahí en un sitio de promoción a la salud del CES, Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora. Muy bien. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.